Yo nací en Daimiel, un pueblo de Castilla-La Mancha, pero mis padres vinieron a Barcelona cuando yo tenía 6, 7 años. Pensaba estudiar económicas porque trabajaba entonces en un banco y pensaba que estudiando económicas podía hacer carrera en el banco, podía hacer una carrera profesional en el banco. Pero bueno, pues en aquella época era el año 74, 75, y bueno, mis amistades eran gente de izquierdas y no parecía una idea muy atractiva, digamos, no parecía dar una imagen muy atractiva de uno mismo. Y bueno, en realidad decidí estudiar filosofía simplemente porque parecía algo mucho más romántico e inútil. 2 o 3 años después de iniciar la carrera me pareció un error completo porque no me interesaba nada lo que me explicaban. Me parece muy atractivo el que Chomsky nos haya hecho ver el lenguaje como un objeto de estudio científico, un objeto natural de estudio científico, como puede serlo el sistema solar, por ejemplo. Digamos que las especulaciones que los filósofos podamos hacer sobre el lenguaje en esta perspectiva inducida por Chomsky están limitadas por los resultados de la ciencia y han de congeniar o han de estar de acuerdo con ellos. Datos científicos que a priori de antemano nunca se nos hubieran ocurrido pueden ser tan o más relevantes, como por ejemplo datos sobre la evolución del lenguaje en los homínidos, datos sobre la adquisición del lenguaje en los niños. A mí en particular lo que más me interesa es el estudio de las relaciones de referencia entre las expresiones del lenguaje y el mundo. Por ejemplo, si yo digo que es bueno beber 2 litros de agua al día, hago referencia al agua. Pero parece que uno puede referirse a la misma cosa, al agua también, diciendo una sustancia compuesta de H2O, compuesta de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Sin embargo, digamos que los conceptos que uno asocia con estas 2 expresiones, agua y H2O, son completamente diferentes. Pues una cuestión que me interesa en particular es qué sistema de conceptos, qué tipo de conceptos hace falta, asociamos con cada expresión para que esa expresión refiera a una cierta cosa. Me gustan muchas cosas diferentes e intento cuando puedo combinarlas. 2 que me gustan mucho en particular son hablar, la conversación, hablar de filosofía, por ejemplo, pero también de otros temas, y el cine. Pues voy normalmente 2 o 3 veces por semana a ver películas, y cuando puedo procuro hacerlo con gente con quien luego se puede hablar y pues analizar la película o simplemente repetir historias de lo que ha ocurrido. Me gustan las películas suficientemente realistas, y con esto quiero decir no basadas en estereotipos o en fórmulas, como suele ocurrir con muchas películas de Hollywood. El tipo de filosofía al que yo me dedico es el habitual, es el que se practica en las universidades más conocidas del mundo anglosajón, en Harvard o en Oxford, pero en España es relativamente minoritario en los departamentos de filosofía. Sin embargo, desde la perspectiva desde el interés, digamos, de que pues este tipo de filosofía se practique más intensamente en España, que yo indudablemente tengo, yo veo el futuro con optimismo, en parte porque pues hay una generación de gente joven que se ha formado en estos países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, se ha formado muy bien, ha adquirido una formación muy buena, que pueden hacer filosofía del mayor nivel de este tipo, y que pues la política administrativa nos está permitiendo incorporarlos a nuestros grupos. Yo creo que pues en el futuro habrá más y mejor gente que haga filosofía analítica en España, de manera que yo lo veo con optimismo. Y apoya en el quicio de la Mancebía, miraba enfrentarse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo, verde, verde como la albahaca.